tardes a todas y a todos. Hoy tenemos nuestro tercer programa al que hemos titulado Toma de requerimientos clave para proyectos exitosos. La tarde de hoy estoy acompañada por Erika Tamayo. Erika es una profesional que ha trabajado como Project Manager durante más de 7 años en la industria de la tecnología y tenemos pues el placer de tenerla hoy aquí para conversar sobre este tema. Bienvenida, Erika. Gracias, Lenos, por la invitación. Y bueno, para comenzar nuestra charla, todos saben, bueno, que obviamente todos los proyectos nacen como resultado de una necesidad, ya sea de la organización o de los individuos que están involucrados en el proyecto. Y durante mucho tiempo, como lo define también el PMI, bueno, los proyectos son el resultado, o obtenemos de los proyectos como resultado un producto, un servicio o la mejora de algún proceso. Sin embargo, últimamente, casualmente en el PMBOK, ya en su versión 7, nos habla acerca de los proyectos como componentes en la entrega de valor. Y por eso es que ahora más que nunca estamos concientizándonos de la necesidad de hacer bien precisamente este primer paso de inicio de cualquier proyecto, que es una toma de requerimientos correcta. Entonces, Erika, yo quería que, para empezar, que nos contaras un poco ¿por qué, desde tu punto de vista, vos consideras importante el tomar correctamente estos requerimientos, tomarlos, no solo tomarlos, sino validarlos, ¿no? Así que contanos un poquito de esa parte. Listo, Lenos. Para mí es muy importante ya que forma pieza fundamental para iniciar el proceso de proyectos. A partir de este es un punto de partida para iniciar otras actividades como la planificación, estimación de costos, estimación de recursos, estimación de tiempo. Pero más allá, como tú dices, de una toma de pedido, es validar si los mismos, estos requerimientos son viables, no viables, y preguntarle al cliente por qué tiene esa necesidad, ese requerimiento, qué va a cubrir, y ponernos un poquito en el lugar de alguien, empezarle a asesorar para que el proyecto esté bien encaminado y cumpla su objetivo. Alguna vez escuché y leí una frase que decía, el fracaso de un proyecto no se lo determina al final del mismo, sino al inicio. Porque cuando iniciamos un proyecto no tenemos claros los objetivos, no tenemos claros los requerimientos. Entonces es fundamental validarlo con el cliente, hacer una reunión y decirle, cliente, lo que yo entendí está bien y no asumir. El peor error que podemos cometer en proyectos es asumir que nosotros entendimos lo que el cliente quería en vez de preguntar. Me da un poquito de risa porque esa es una lección que yo aprendí a la mala cuando comencé a trabajar en proyectos, de precisamente el tomar los requerimientos a veces parece obvio, ¿no? O sea, o decir, bueno, el cliente me pidió esto, pero muchas veces nos dejamos llevar por nuestro propio juicio. Como decís, asumimos. Y nada peor. Y me encantó tu frase, eso de que el fracaso de un proyecto, y coincido bastante, es desde el inicio. Porque a veces con estos propios juicios que hacemos o tenemos o pensamos que puede ser, ya ahí ya obviamente no estamos cumpliendo con los objetivos por el cual probablemente el proyecto inició en primer lugar, ¿no? Correcto. Y sí, es muy fundamental que cuando nosotros no tengamos claridad de algún requerimiento, lo validemos pronto. Es preferible hacer una corrección en etapas iniciales del proyecto donde nos va a tener menor inversión en costo, donde aún lo podemos corregir, que mantenernos con la duda durante todo el proceso y cuando hagamos un entregable no sea lo que el cliente quería o tenía expectativas. Sí, correcto, perfecto. Ahora bien, yo te pregunto, es una respuesta que probablemente yo y la audiencia también van a decir, no, sí, sí, pero creo que es una pregunta válida y como hablamos recientemente, mejor no asumimos y preguntamos, ¿no? Entonces, vos considerás y has visto que estos requerimientos, esta validación cuando lo hacemos, estos objetivos del proyecto, se ven afectados también por factores externos a la organización. Sí, Leno, sí se ven afectados. Muchas veces nosotros validamos lo que la organización quiere, el objetivo que tiene, pero no nos ponemos a pensar que esta implementación, cualquiera que sea, se va a desarrollar en un entorno que tiene factores externos. Y lastimosamente de estos no tenemos control, pero sí nos podemos acoplar. A veces estos factores
externos impiden la viabilidad de un requerimiento, porque tenemos temas de cultura, idioma, temas gubernamentales, entonces que pueden permitirte o no ejecutar un proyecto, entonces sí impactan. Sí, y eso me parece interesante también, porque es parte de lo que a veces, sobre todo cuando empezamos en el mundo de los proyectos, no validamos. Es decir, a veces, ok, yo ya me senté, dije, bueno, no voy a hacer un juicio, no voy a asumir, voy a preguntar siguiendo estas recomendaciones que nos venís dando, ¿no? Pero no valido si realmente lo que el cliente, aunque ya fuera un proyecto, digamos, a veces cuando estoy involucrado en un proceso de ventas, ¿no? Aunque sea algo ya vendido, yo creo que parte, y lo mencionaste anteriormente, de nuestra responsabilidad como gerente de proyectos es también validar la factibilidad. O sea, a veces tenemos o topamos con la suerte de que nos involucran desde el momento cero en que el cliente dijo, quisiera esto, y comenzamos a darle forma al proyecto junto con las personas y todos los involucrados, ¿no? Entonces, ese es como el mejor escenario. Pero a veces ocurre que, sobre todo cuando es un proceso de venta de algún producto, una tecnología, una solución tecnológica, que el área de ventas y preventa vendieron, ellos hicieron su propia validación, ¿verdad? De acuerdo a su propia expertise, pero alguna cosa de esta parte de la administración del proyecto obviamente no lo validaron porque no eran los expertos en esto. Entonces, ahí yo lo que quería retomar con todo esto voy a eso, a que la toma de requerimientos no es solo entender, ok, dame, por ejemplo, la oferta para yo entender qué ofreciste, sino también parte de la toma es esa validación, como bien dijiste, de sentarte con el cliente y preguntarle, ok, esto es lo que se le ofreció, pero esto es realmente lo que usted está esperando como resultado, ¿no? Y también luego hacer otra revalidación al interno de realmente eso se puede, porque creo que nunca nos pregunta, no es que nunca nos preguntemos, sino que es un punto que también a veces aprendemos a las malas de que sí podemos entregar eso. Sí, y también sabes que justamente con lo que mencionas, también me parece importante no solo el levantamiento de los requerimientos, sino también el levantamiento de los prerequisitos, que es un tema también que impactan en el proyecto, porque puedes tener todo el requerimiento levantado, haber validado con el cliente, no asumir nada, tener todo escrito, pero el momento que vamos a la implementación, los prerequisitos no existen. Entonces, eso también nos impacta el tema de los requerimientos, de la implementación. Entonces, creo que van muy unidos el levantamiento de requerimientos y la explicación de prerequisitos para que los mismos se lleven a cabo. Correcto. Ahora, estos requerimientos están, bueno, con sus prerequisitos, si es que existen, obviamente esto varía de un proyecto a otro, digamos, están atados a los objetivos, casi siempre, ¿no? O siempre del proyecto. O sea, como hablábamos, porque el objetivo va a ser ya sea generar un producto, algún servicio, mejorar algún proceso, y obviamente, pues, de acuerdo a las metodologías tradicionales de administración de proyectos, nos dicen que el objetivo no cambia. Es decir, obviamente pueden haber algunos riesgos que se presenten en el ciclo de vida, por ahí algunas cosas que hay que ajustar, ¿no? Pero al final el objetivo, en teoría, siempre al final es o sea, si lo definimos bien con el cliente y tal, se mantiene porque en base a eso van a medir, vamos a medir, pues, el éxito o no, o que realmente llegamos a los resultados esperados. Pero, volviendo a esta parte de factores externos, como una pandemia, que a veces no lo esperamos, ¿crees que, o en tu experiencia, has visto como la necesidad de ajustar en el camino estos requerimientos, de la necesidad de irlos validando durante el ciclo de vida de un proyecto? Sí, Lenos. Es muy importante ir haciendo la validación durante todo el ciclo de vida del proceso de proyectos, debido, como tú dices, lo ideal sería que no cambien, que se mantengan con el objetivo inicial, pero en mi experiencia sí van cambiando. O te cambian la prioridad o el requerimiento, no se dieron cuenta que abarcan muchas más situaciones. Entonces, no está escrito en piedra, puede ser modificado, pero lo importante de esto es que siempre sigamos el proceso. Levantemos un acta de control de cambios donde detalles el nuevo requerimiento y cómo va a impactar esto en el proyecto, tomando en cuenta tiempo, costo,
alcance, que es el factor primordial por el cual se levantaría, y conversarlo y comunicarlo con el cliente para que tengan en consideración todos los factores que se alteran. Ok, perfecto. Ahora bien, ya nos mencionaste una de las cosas que iba a preguntar a continuación, porque mi siguiente pregunta era, ¿qué métodos vos en tu experiencia utilizas o has utilizado que vos sintas que te han sido útiles en esta toma de requerimientos? Ya mencionaste uno en el transcurso, ¿no? Del ciclo de vida, que es la parte de las actas, pero digamos, si fuéramos un poco en orden, pensando desde que inicia el proyecto, es decir, vos, porque, bueno, nuestra audiencia van desde project managers experimentados, pero también vamos a tener algunos que están empezando. Entonces, si vos tuvieras que dar alguna recomendación en ese sentido, ¿cómo lo haces vos? Es decir, ¿qué recomendación les darías como, miren, esto puede ser una buena herramienta para que validen estos requerimientos? Bueno, algo que a mí me ha servido muchísimo en toda mi experiencia en proyectos siempre ha sido la entrevista frente a frente con el cliente. El conversar continuamente, primero para el inicio de arrancar el proyecto, la validación, conversarlo, ver que lo que yo entendí en verdad es lo que el cliente necesita, pero ya en una reunión más, como entablando una comunicación más de confianza, ¿no? A mí me ha servido muchísimo más porque el cliente como que se abre. Luego el siguiente paso justamente ha sido reuniones ya grupales con todo el equipo por parte del cliente que intervienen en el proyecto para que expongan sus puntos de vista y vean cómo el mismo afecta a cada área. Luego hemos tenido sesiones ya de definiciones de cómo va a establecerse el proyecto. Creo que eso ha sido lo primordial, el tema de la comunicación. Me ha tocado también aprender a la mala que cuando uno se queda callado, le va mal. Entonces, creo que ahí fue cuando aprendí, dije, no, el punto importante para que un proyecto sea exitoso es comunicación mediante reuniones, llamadas telefónicas y también hacer un seguimiento periódico y presentar el mismo al cliente para que vaya viendo los avances y podemos hacer entregables parciales durante todo el ciclo del proyecto para que el cliente vaya viendo el avance y el desarrollo de lo mismo. Esto aplica a cualquier tipo de proyectos. Te ayuda bastante porque el cliente se siente también parte del equipo. Eso también es un tip importante para mí, ¿no? Que el cliente te acompañe durante todo el proceso, no solo que esté en el inicio, en el kickoff y esté enterado y solo reciba correos, sino que se forme parte del equipo, que sienta que él también tiene esa responsabilidad de tener éxito en su proyecto, en lo que él planteó y vayamos haciendo un equipo integral. De acuerdo. Entonces, digamos que como para irlos enumerando, la primera sería esta entrevista, ¿no? O sea, cara a cara, o bueno, y vale la aclaración de que cara a cara hoy en día no es cara a cara en persona, ¿verdad? Cara a cara puede ser también a como lo estamos haciendo hoy, ahora, de forma virtual, pero sí también coincido con vos en que es importante el verse, el conocerse, porque a veces volvemos, no podemos asumir, pero por las expresiones faciales y así del cliente, el comportamiento del cliente, podemos, al menos nos da algún índice de alguna siguiente pregunta o duda que nos pueda surgir también, ¿no? Ok, eso es como el primero. Mencionaste la parte de las actas como para ir dejando por sentado cambios en los requerimientos durante el ciclo de vida del proyecto. ¿Hay alguna otra herramienta adicional que en tu experiencia te haya servido y que recomendarías pues poner en práctica? No, o sea, no solo herramientas, qué sé yo, un Word, un Excel, sino que esto mismo que mencionaste, las entrevistas, la comunicación constante, las actas. Yo creo que un punto, un factor importante que nos ayuda es el tema de las habilidades blandas de cada product manager, ¿no? Para poder tener esa empatía con tu cliente, para poder seguir el curso del proyecto sin ningún problema y que el cliente te pueda colaborar en algún momento en que necesites alguna información o que te ayude a gestionar dentro de su equipo de trabajo, que a veces sí te topas ahí con uno que otro impedimento, pero si tú desarrollas tus habilidades blandas y vas teniendo
ganándote la confianza del cliente, obviamente, ¿no? Con el objetivo de brindar un servicio de calidad, un producto de calidad y que cumpla sus objetivos. Creo que ese también sería otro tip muy importante. Sí, súper bien. Ahora pasemos un poquito a conversar sobre la parte que no queremos, pero que existe. ¿Qué pasa cuando no hay una correcta toma de requerimientos? O no hay una correcta validación también de estos mismos requerimientos de los inicios del proyecto. Por ahí nos adelantaste con la frase que el proyecto fracasa, ¿cómo era? Al inicio y no al Un final. proyecto no fracasa al final, sino al inicio. Exactamente. Porque definitivamente después es el paso más importante donde comprendemos el objetivo, donde comprendemos cuáles van a ser nuestros entregables, cuál es el resultado esperado, etcétera. ¿Has tenido la experiencia, no tal vez liderado por vos, pero que hayas visto en la industria algún proyecto que dijeras así, ups, si hubiera, si esta, o sea, si dentro del proyecto hubiéramos visto esto, o si hubiera visto esto, habría sido mejor? O sea, ¿cuáles son, digamos a grandes rasgos, no vamos a mencionar nombres de empresas ni de nada, pero las consecuencias de una errónea toma de requerimientos? Mira, tuve un caso de un proyecto que lo inicié. Uh-huh. Tenía obviamente ya los requerimientos levantados, como tú dices, nos dividimos por áreas, pero al momento de la implementación, la infraestructura del cliente no era viable para implementar esa solución. Entonces, obviamente, cuando fuimos a hacer validaciones de prerequisitos, validaciones de infraestructura, de espacio, nos topamos con muchos temas que no estaban listos y obviamente el proyecto no podía ser viable, ¿no? Entonces, lo que nos toca como project manager es enseguida, después de detectar el problema, levantar la mano y organizar una reunión tanto con tu equipo de trabajo como con el equipo de trabajo del cliente y exponerle las observaciones encontradas, ¿no? Pues no me gusta decir equivocaciones porque no son equivocaciones, son observaciones encontradas donde con todo el equipo podemos encontrar una solución, pero esto ya nos implicó tiempo, ya nos implicó costos. Si bien es cierto, no se implementó equipos físicos como tal, pero ya los especialistas estuvieron en sitio, se hicieron validaciones. Entonces, sí te afecta bastante la no toma de decisiones, perdón, de requerimientos correctamente. Entonces, sí me ha pasado. Fue un proyecto que lo tuvimos que revalidar, se le presentó una nueva propuesta y con la nueva propuesta y nueva solución pudimos sacar adelante, ¿no? Pero internamente como empresa sí tuvo un valor que nos impactó. Claro. Y otra parte, la siguiente pregunta que tenía es qué pasa, y sé que, porque lo hemos tal vez conversado un poco menos, pero me lo has mencionado en algún momento, cuando un project manager no toma el proyecto del inicio. Digamos, lo encontrás ya comenzado, y en el mejor de los casos, pues a lo mejor sí tenía otro PM asignado antes, y digo en el mejor de los escenarios porque avanzó, ¿no? Con algo de esto, de toma de requerimientos, validación, etcétera. Y en el peor de los casos puede ser que haya empezado sin un PM. ¿Cuál sería tu recomendación en estos casos? En que el PM no está involucrado desde el inicio en el proyecto. Bueno, me ha pasado, he tenido casos así, es súper complicado porque justamente el cliente o el equipo se acostumbra a hacer el levantamiento de nuevos requerimientos de manera desorganizada. Y esto no miden el impacto que tiene obviamente dentro de tus restricciones, costo, alcance y tiempo, ya está en la calidad del producto o servicio que vayas a entregar. Entonces, lo que he tomado por hacer es como que si el proyecto fuera desde cero. Una reunión, verifiquemos los requerimientos. Muchas veces han existido proyectos donde no existe documentación. Hemos levantado la documentación, porque a veces decimos el tema administrativo es un poquito engorroso, te toma tiempo, te demora, pero es nuestra mayor refuerzo para en un momento cuando quieran hacer un requerimiento que no estuvo contemplado, defender y decir, bueno, tengo esto, si lo requieres nuevamente,
levantamos un acta de control de cambios y validamos el impacto que el mismo va a tener. Entonces me ha tocado eso, ¿no? Iniciar desde nuevo, validar los requerimientos iniciales, validar los nuevos requerimientos, analizar el impacto, porque el proyecto que estaba contemplado implementarlo en un año con nuevos requerimientos y con un poquito de desorden que existió, te tomó 2 años. Claro. Entonces, sí, a veces te toca. No soy muy amiga ¿cómo te digo?, de incluir parches para que la solución se vaya como desarrollando, porque a la larga, al final, te va a costar. Entonces, prefiero hacerlo desde un inicio, validarlo todo, me tomará un poco más de tiempo, pero sé que voy a tener un arranque más firme nuevamente, a que en el final decir, bueno, te entrego un proyecto, pero no le muevas porque está medio patojito por ahí. No, esa no es la idea. Claro, así es. Y eso me parece supremamente valioso, esa recomendación, porque a veces tenemos esta concepción, desde un punto de vista también un poco errónea, de decir, bueno, como el proyecto ya está andando, mejor solo sigo como un administrador un poco pasivo, ¿no? O sea, solo asegurándome de terminar de completar el proceso. Y yo creo que parte de nuestra responsabilidad y parte de la ética de un project manager es recordar que esta validación, validación y validación de requerimientos, es como lo dijimos antes, en todo el ciclo de vida y sin importar en el momento en que nosotros asumamos este proyecto, porque es importante nosotros entender la necesidad que originó el proyecto, el objetivo que tiene, cuál es el resultado final esperado, para también evaluar en qué etapa está el mismo, ¿no? O sea, puede ser que nos estemos enfrentando a algún riesgo que si no validamos estas cosas, pues, aunque sea un proyecto ya empezado que nosotros no empezamos, pues a la larga, como bien mencionaste, va a afectar y en vez de entregarlo en un año, nos vamos a llevar 2 o más. Y bueno, estos son costos, tiempo de equipo, etcétera, ¿no? Sí, correcto. Yo pienso también que el equipo debe integrarse en este tema. Muchas veces te topas que como tú, como project manager, dices, bueno, voy a tomar el proyecto, quiero iniciarlo desde nuevo y tu equipo te dice, no, pero es que ya está empezado, va a ser tiempo perdido, recursos perdidos. Y a lo mejor no tienen esa concepción de que si no haces eso a una temprana etapa del proyecto, al final puedes tener un proyecto totalmente en un fracaso. O sea, entonces también parte de las habilidades que debemos tener es eso, hacerle entender a nuestro equipo que es preferente iniciar que seguirlo parchando. Sí, exactamente. Y ahí voy a retomar este tema también de la importancia del equipo. Y no solo del equipo que trabaja como nosotros desde el punto de vista del proyecto, o sea, sino otro día, evidentemente hoy nos estamos hablando del tema de los involucrados y de la importancia que tiene hablar con todos, pero rápidamente mencionar que en realidad necesitamos estar en comunicación, como lo dijiste en algún momento, con todos los involucrados en el proyecto, llámese cliente, llámese proveedores externos, llámese nuestro propio equipo de trabajo que está llevando o ejecutando el proyecto. Y como bien dijiste, hacerlos entender de la importancia de esto. O sea, porque ellos también probablemente van a tener que brindarnos datos para entender dichos requerimientos. Entonces, ese es un punto súper válido y que por ahí se los vamos adelantando de la importancia de considerar a todos los involucrados, de lo cual hablaremos en otra sesión, en otro programa. Erika, ¿alguna pensamiento, recomendación final, algo que nos querrás comentar antes de finalizar nuestra charla del día de hoy? Sí, no tengan vergüenza de preguntar. Yo creo que es la mejor manera de sacarnos de dudas. A veces podemos cometer muchos más errores quedándonos callados que levantar la mano y preguntar, así sea la pregunta más absurda que les parezca, a veces son puntos claves para el éxito de un proyecto. Entonces, preguntemos todo lo que tengamos que preguntar durante el proceso. Perfecto, excelente. Así es, no hay malas preguntas. Correcto. Sí, con eso vamos a asegurar el éxito.
Entonces, bueno, muchísimas gracias, Erika, por acompañarnos estos minutos el día de hoy, por conversar acerca de la importancia de esta correcta toma de requerimientos, de la importancia de irlo validando en el ciclo de vida del proyecto y evidentemente de los tips que nos diste, de las herramientas o el proceso que vos misma seguías durante la administración de tus proyectos. Esperamos tenerte aquí en una próxima oportunidad para hablar de otros temas interesantes acerca de las metodologías, etcétera, y para darle tips a nuestra audiencia. Y una vez más, muchísimas gracias y bueno, hasta la próxima. A ti, Lenos, gracias por la invitación y yo feliz si me vuelves a invitar. Súper bien, gracias. Gracias, cuídate.